Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, a partir del versículo 5. Leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Dios añada bendición a su santa palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, amados. Muchas gracias. Santo es el Señor. Por la palabra que yo he leído, parecería que yo voy a hablar acerca del reino de Dios. Siempre los mensajes nuestros tienen que enfocarse en el reino de Dios, porque eso es lo que predicamos. Pero, aunque la parte que hemos leído trata acerca de el renuevo justo que Jehová le levanta al rey David, y que todos sabemos que no es Salomón, sino el Mesías, Jesucristo de Nazaret, pero el título de este mensaje no es la venida del Mesías, no es la venida del reino de Dios, es: mi palabra no es negociable. Amén, gloria a Dios. Mi palabra no es negociable, dice el Señor. Santo Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo, amados. Yo diría que estamos viviendo el tiempo de los profetas. Se autoproclaman profetas. Se ponen el título de profetas y comienzan a profetizar y comienzan a hablar. Y mira, dice Jehová esto y esto. Mira, dice Jehová lo otro. Pero ¿lo ha dicho ciertamente Jehová? Eso habría que investigar. ¿Sabes qué? Que cualquiera diría que cualquier palabra que diga un profeta se va a cumplir porque Dios honra a los profetas, pero no es así. Dios honra a los profetas que ciertamente hablan su palabra. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios, amados, está en la Biblia. Claro, usted me dirá, pero también está en algunos libros que no están en la Biblia. Ciertamente es así, porque para tú poder conocer la palabra, son muchos los aspectos que tú tienes que estudiar y que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, la geografía de los tiempos bíblicos, vida y costumbre de los tiempos bíblicos. Tienes que saber a quién Dios le estuvo hablando en aquel tiempo, a quién va dirigido en el tiempo de ahora. Cuando Dios habló contra los profetas, entiendo yo que el mensaje iba dirigido a este tiempo, al tiempo del fin. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jeremías, aunque Jeremías no quería ser profeta, era profeta. Fíjate, increíble. Jeremías era profeta y no quería hacerlo. Pero la palabra de Dios era poderosa sobre él y él tenía que hablar de parte de Dios. Sin embargo, los profetas de hoy quieren ser profetas, pero Dios no los ha llamado en la mayoría de los casos como profeta, ni tampoco le ha revelado su palabra.
Lo que pasa es que ese es un título como que gana respeto. Pero el profeta Rigoberto Martínez, pues mira que aunque en mi boca ha habido muchas veces palabra profética, yo no me atrevería a darme el título de profeta. ¿Sabe por qué? Porque Dios no me lo ha dicho. Si Dios no me ha dicho que yo soy profeta, aunque yo profetice, no soy profeta. ¿Sabías tú que el rey Saúl se contó entre los profetas? ¿Sabías tú que el rey Saúl en una ocasión profetizó? Sin embargo, Dios no lo llamó como profeta. Dios lo llamó como rey. Ahora, los mismos profetas de ese tiempo dijeron: si el Espíritu de Dios está sobre un hombre o sobre una mujer, ¿no profetizará? Claro que profetizará, pero eso no quiere decir de ninguna manera que pueda ponerse el título de profeta para andar por ahí brillando de que es profeta. Otros dicen: Jehová me dijo, porque ellos hicieron un sueño. Me soñé anoche que el mundo se iba a acabar. Y entonces al otro día comienzo yo diciendo: Jehová me dijo que el mundo se va a acabar. Pero me lo dijo Jehová. ¿Cómo yo puedo estar seguro que me lo dijo él? No es simplemente un sueño lo que yo he tenido. Dios está en contra de los profetas que profetizan sueños. Oye lo que dice la palabra. Versículo 9. Seguimos en Jeremías 23. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. No hay por qué tener espíritu de adivinación para profetizar, porque la palabra de Dios está en este libro, hermano. Si yo quiero hablar palabra de Dios, no tengo que soñar, solo tengo que abrir este libro. Él contiene lo que es la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo, muchos están profetizando palabras de Satanás, el Señor los reprenda, y no palabra de Dios. Y lo grande es que están diciendo: Jehová me dijo. Creo que nunca han escuchado la voz de Dios, si no, no se atreverían a tanto. Bendita sea la gloria de Dios. Dice el verso 11: tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa, dice el Señor, hay maldad. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas he encontrado desatinos. Profetizan en nombre de Baal. ¿Ven lo que te digo? Profetizan en nombre de los demonios. Porque no conocen a Dios, porque Dios no les ha hablado. La palabra de Dios no les ha amanecido a esta persona. Dice que también en los sacerdotes encontró pecado. Bendito sea Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente. Oye lo que dice el Señor. Es un atrevimiento, puede decir ahora sin haberte dicho nada. Dicen atrevidamente, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre ti. ¿No te recuerda eso la época de los profetas de Baal? Cuando Dios hablaba y mandaba juicio contra una nación, o contra un rey, o contra un príncipe, o aún contra un profeta. Sin embargo, los profetas falsos siempre decían: no, Jehová me dijo que te va a ir bien. Mira, de esta manera te va a ir bien, dice Jehová. Cuando Jehová no
les había hablado. Pero si en aquel tiempo que no había ciencia, que no había comunicación, los profetas hablaban vanidades de su propio corazón, sin conocer a Dios, hombres impíos, hombres pecaminosos, hablando de la palabra de Dios y diciendo, Jehová me dijo, cuando Jehová no les ha dicho nada. Gloria a Jesús. ¿Quién, dice el verso 18, quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Cómo tú le puedes decir a una gente que está en maldad, Jehová me dijo que te irá bien? ¿No sabes tú que la Biblia establece que toda obra buena, que todo don perfecto procede de Dios? Porque Él es el Padre de las luces. Él vive en luz inaccesible, Amén. santo de toda santidad. Gloria a Jesús. Si la luz viene de Él, la tiniebla no puede venir de Él. Amén. Gloria a Dios. Pero si ellos, hablando de los profetas falsos, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras para mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios también de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, yo soñé, y Jehová me dijo. No confundas, amado de mi corazón, sueños con profecía. La profecía es palabra de Dios y se va a cumplir. Por ejemplo, cuando comenzamos leyendo, que yo dije, no pienses que voy a hablar ahora del reino, voy a hablar de la palabra de Dios, que es innegociable. Sin embargo, en la palabra que iniciamos en la lectura, dice que Israel volverá a estar viviendo feliz en su tierra. ¿Se cumplió? ¿Cómo se cumplió? Claro que se cumplió en 1948, cuando el Padre recogió a los israelitas de toda parte del mundo y lo estableció de nuevo 2000 años después en su territorio. Amén. Eso se llama palabra profética. Gloria a Dios. Cuando Dios dice, la palabra se cumple. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios no se negocia. Amén. Gloria a Dios. Ahora hay muchos que andan por ahí negociando la palabra de Dios. Que tú lo invitas a predicar a la iglesia y lo primero que te preguntan es, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Como que uno tiene iglesia. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Ah, somos 20. Déjame revisar mi agenda porque creo que tengo todos los espacios ocupados. Pero ya yo te aviso. Lo que pasa es que ellos calculan, si nada más son 20, aunque den de a 100 cada uno, nada más son 2,000 pesos de ofrenda. Y ellos no van a ningún lado por 2,000 pesos. Hay que darle 15 y 20 de ahí para allá. Y 30,000 pesos por un mensaje vendiendo la palabra de Dios. Por eso después tú lo ves descarriado y que andan por ahí vuelto nada. ¿Por qué? Porque son mercaderes de la palabra de Dios. Dios es un Dios que suple. Dios es un Dios que provee para sus hijos. Sus hijos no tienen que mendigar pan, pero tampoco tienen que vender la palabra para tener dinero o para comprar lo que necesitan. ¡No! Dios suple toda necesidad de los hijos de Él. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios no se negocia. Efesios 6:17 dice, la palabra de Dios
es la espada del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida y el enemigo te ataca, déjame decirte que el enemigo, el Señor lo reprenda, se sabe la Biblia mejor que cualquier evangélico, mejor que cualquier católico, mejor que cualquiera. Él estaba ahí cuando pasaron los acontecimientos. Él conoce la palabra, él sabe cuándo y cómo se escribió la Biblia. Entonces, cuando él llega a tu vida, te va a atacar por la palabra. ¿Y sabes cómo tú te vas a defender? Con la espada del Espíritu. Gloria a Dios. Con la palabra, dice Efesios, capítulo 6, verso 17. Pero también, y esto va para los profetas que profetizan mentira, Hebreos 4:12 dice que la espada, o que la palabra de Dios es una espada de dos filos. En una ocasión, hace muchos años, predicamos un mensaje que se titulaba, recuerdo, el asador vegetariano. Tú no puedes asar y vender carne si tú eres vegetariano. ¿Por qué? Porque tu carne que tú preparas, tú tienes que comerla para saber si está bien, o si le falta sal, o si le falta pimienta, o qué le falta, o si está en punto de sabor. Entonces, en este tiempo, hay personas como los fariseos que dicen mucho, pero no tocan ni con un dedo lo que es vivir la palabra de Dios. Recuérdate que en el pasado Dios decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen pero no hacen. Imagínate, por ahí anda una señora profeta, que no voy a decir el nombre por respeto a Dios, que es divorciada, se divorció, y entonces anda autotitulándose profeta de Dios, y diciéndole al pueblo cuán feliz ella se siente después que se divorció. Ahora que hay vida, ahora que estoy realizada. Mentirosa. No dice la palabra de Dios que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces lo que pasa es que tú debes estar muerta espiritualmente. Por eso te sientes tan feliz, porque no estás en Dios, aunque tú lo digas y aunque lo diga quien lo diga. El que no vive la palabra no está conmigo, dice el Señor. Los que están conmigo oyen mi palabra y la cumplen y la viven. Profeta, dígame usted. Una espada de dos filos. Es una espada, amados, que cuando yo estoy predicando, la palabra te toca a ti, pero la palabra también me toca a mí. Te corta a ti, pero me corta a mí. Amén. Amén. Eso es la espada de dos filos. Yo tengo que vivir la palabra, vivir por lo menos lo que predico, hermano. No es que yo no peco. Soy un pecador igual que cualquiera. Pero un pecador que cuando siente que ha ofendido a Dios, inmediatamente dobla rodilla y se arrepiente y pide perdón por sus pecados. Y pide ser lavado con la sangre de Cristo. Ahora, cuando digo que la mejor de la palabra profética es la Biblia, no lo estoy inventando, la Biblia lo dice. Que esta es la palabra profética más segura. En ella está la vida. Por eso Lucas 8:11 dice que la palabra de Dios, o sea la Biblia, es la semilla de Dios. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La semilla de Dios. ¿Qué es la semilla de Dios? La palabra que está en la Biblia. Y dice que parte cayó sobre piedra y no dio fruto. Que parte cayó entre espinos y tampoco dio fruto. Pero que hubo una parte que cayó en buena tierra y dio fruto para 30,
cuál a 60, cuál a 100 por uno. La semilla es la palabra de Dios y eso debe traer preocupación a nosotros los que pregonamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al igual que en los tiempos de aquellos profetas, la palabra de Dios escasea hoy. Hoy hay más personas hablando de prosperidad. El día pasado yo iba en el teleférico. Estoy de República Dominicana, Santo Domingo. Igual iba en el teleférico. Y era temprano en la mañana. Y temprano en la mañana se usa que alrededor de las iglesias hay personas predicando con megáfonos, con bocina de muy alto voltaje, alto bateaje. Se oye lejísimo. Pero en lo que yo corrí en el teleférico, escuché como 5 o 6 mensajes. Todos hablaban de prosperidad. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Lo que Dios te dijo, ahí viene cayendo. Ahí viene la bendición de Dios. Ahí te llega a tu casa. Ahí consigues tu empleo. Ahí consigues tu carro. Todo es prosperidad. ¿Sabes por qué? Porque están predicando lo que el oído humano quiere oír. ¿Quién no quiere un carro? ¿Quién no quiere un empleo? ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere tener? Todo el mundo quiere tener. Aún el rico quiere tener más. Imagínate el pobre, ¿no va a querer tener? Claro que quiere tener. Uno se siente ansioso cuando no tiene, hermanos. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es para salvación, para vida eterna, para entrada al reino de Dios. Hay que tener respeto por Dios, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, estoy concluyendo. Dice, toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñarle a los seres humanos, para redarguir a los seres humanos, para instruirlos en justicia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la vida está encerrada en la palabra de Dios. Jesús lo dijo. A vosotros os parece que en esta palabra está la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Amén. Concluyo con el salmo que necesariamente hay que enfocar cuando se está hablando de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra es lámpara a mis pies, yo no debo tropezar. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que te acabas de divorciar y que tú eres un profeta? Pues no te iluminó la palabra. No te iluminó puesto que tú andas en oscuridad. No te iluminó la palabra. No te aprovechó para nada. Arrepentidos y convertidos para que vengan de Dios tiempos de refrigerio sobre vuestra vida. Porque mi palabra no es negociable. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Soy el pastor Rigoberto Martínez desde Santo Domingo, República Dominicana. En esa esquina te aparecerá un botón para que te suscribas a nuestro canal Ministerio Preparando el Camino Incorporado.tv o Mifreca TV. Ojalá que este mensaje tú lo compartas, que le des like, para que nos ayude a que el reino de Dios se siga pregonando en todas las naciones, cumplimiento de Mateo 24:14, que dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no viene hasta que no se predique el evangelio del reino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom, shalom. Amén.